Muy buenas noches, ¿qué tal? Ya hoy nos encontramos a 1 de agosto del año 2023. Gracias por acompañarnos en una... Ay, perdón, 1 de agosto, sí, qué rápido se va el tiempo. Y bueno, pues gracias por acompañarnos en una transmisión más. Antes quiero disculparme, el día de ayer me fue imposible transmitir. La verdad es que mi pequeño pues andaba con mucha fiebre, entonces me ganó el tiempo, no me fue posible. Ya hoy, gracias a Dios, se encuentra un poco mejor. Y bueno, tenemos muchos temas de mucha relevancia por compartirles a ustedes. Les comento que la semana pasada abordamos un tema, después de que vi unas noticias en las redes sociales en donde pues los adultos mayores estaban solicitando la intervención de las autoridades para que pues se les respeten ciertos derechos desde el apoyo que dan en algunos supermercados como cerillitos, que expresaban que además de que no reciben un salario, bueno, pues se les ponía a hacer labores que no van de acuerdo a sus funciones, podían a barrer, les podían a lavar carritos, etcétera, etcétera. Este mensaje que encontré en las redes me hizo abordar un tema que en lo personal es de suma importancia, el tema de las jubilaciones. En nuestra constitución estaba contemplado que para los mexicanos, después de haber dado muchos años y de vida, de nuestra salud, de nuestro tiempo a las empresas, lo justo es que llegue el momento de una jubilación, de tal forma que nosotros pudiésemos recibir quincenalmente pues una, digamos, compensación, un salario por todos esos años que le dimos a las empresas. Y de ahí estaba el tema de jubilaciones. Les explicaba que antes se consideraba un sistema solidario, es decir, todos los trabajadores desde el momento en que empiezan a laborar daban o se les retenía una aportación mínima en realidad que se iba, digamos, como un fondo, de tal forma que cada vez que un trabajador se jubilaba, pues de ahí había el recurso suficiente para que esta persona pueda subsistir económicamente lo que le queda de vida. Sin embargo, cuando llegan a darse cuenta de esto, los gobiernos neoliberales, los conservadores, pues lo más cómodo para ellos es quitarse esa responsabilidad y es cuando empiezan a hacer modificaciones en nuestra constitución de tal forma que ya se plantea no este sistema de ahorro solidario, sino que ya empiezan a aparecer las afores, empiezan a aparecer otro tipo de propuestas en la que a los trabajadores se les vende de manera muy bonita. Aquí les dicen, bueno, ya tú tienes la opción de elegir cuánto quieres ahorrar para tu retiro. De eso que tú ahorres, el gobierno te va a dar una parte y pues tu patrón te va a dar otra. Y pues aparentemente se oye bien, pero quedaron muchas dudas y muchas lagunas que no se entendieron en su momento, que lejos de ser algo benéfico, en realidad era algo perjudicial, porque bueno, este dinero, pues a ti no te decían cómo se te iba a entregar, cuándo se te iba a entregar, si iba a ser por partes o qué iba a pasar una vez que te gastes ese dinero. Ya tienes un riesgo en cuanto a tu vejez. Y bueno, abordando este tema, que repito, inicié con el análisis de los abuelitos del INAPAM y de los cerillitos que están pues solicitando mejores condiciones y el apoyo de las autoridades. Hubo una persona que me escribió y a quien agradezco, por cierto, que haya visto la transmisión y sus mensajes, porque pudimos tener un buen debate, algo que nos llevó un poquito a un análisis más profundo. Yo le argumentaba que puse el ejemplo de los cerillitos, pero en realidad el tema de las jubilaciones y pensiones pues lo abordaba para todos los trabajadores, porque sí es un riesgo en la situación en la que actualmente estamos, ya que nadie puede decir que aspiramos a una vejez digna. Y esto está orillando a que ahora los adultos que se han jubilado, a los que ya no les alcanza el dinero destinado para su retiro, pues tengan que verse en la necesidad de pedirle a las autoridades que hagan leyes para que se les contrate y que se les paguen por estas pues horas o jornadas laborales, algo que en lo personal no debiera de ser. Retomo lo que dije al principio, en nuestra constitución estaban contemplados estos derechos de que después de haber dado una parte de tu vida, de tu salud y de tu tiempo, lo justo es que puedas gozar de una vejez digna.
En la plática que compartimos con esta persona, me comentaba, es que no todo es así, es el tema de los representantes de los abuelitos, pues es más, si no me equivoco la palabra fue política o algo así, o hay de intereses, ¿no? Porque bueno, ya están formando su asociación tipo sindicato, donde pues sí, sabemos que desafortunadamente nuestros sindicatos pues no cumplen con lo que debieran de ser, cuidar los derechos de los trabajadores. La mayoría de estos, quienes están a la cabeza o quienes son líderes, utilizan a sus agremiados para beneficios personales. Eso no lo puedo discutir. Sin embargo, cuando le explicaba que pues no iba nada más en el tema de los abuelitos y le decía que esto tiene que ver con cuestiones de los gobiernos neoliberales, de los conservadores, me pidió que yo no dijera eso, que no me escudara en eso. Si algo había que analizar y me propuso que yo investigara un poquito sobre el INAPAM, pues sí, me fui a ello y vimos lo que yo le decía no estaba fuera de la realidad. Les comparto que antes del INAPAM en realidad existía el INSEN. Y no fue sino hasta que el actual presidente, años atrás, que fue jefe de gobierno, implementó el programa de apoyo a los abuelitos en la Ciudad de México, en donde brincó en ese entonces el presidente Vicente Fox, diciendo que esto no debiera de ser, que era algo que iba a afectar económicamente y que bueno, pues esto no debiera de darse, ¿no? Para ello y para contrarrestar, pues se hacen modificaciones, el INAPAM deja de ser, perdón, el INAPAM pasa a ser INSEN y es ahí entonces en donde, perdón, el INSEN pasa a ser INAPAM, una disculpa, es en donde pues ya se empiezan a dar las oportunidades de que los abuelitos empiecen a trabajar como cerillitos en algunas tiendas de supermercado o de autoservicio. Para entender un poquito mejor esto, me voy a permitir compartirles el siguiente video. Presten la atención, por favor. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. Hay quienes piensan que su deber como gobernantes es solo gastar el presupuesto, es solo apoyar a nuestros queridos ancianos. México, Distrito Federal, la única entidad en donde por ley se apoya a los adultos mayores. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso, llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar. Nunca han estado a favor. Todos los diputados del PAN votaron en contra de que las pensiones a los adultos mayores se convirtieran en derechos. Nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad. Él se opuso y llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar. Como ustedes pudieron darse cuenta, aquí tenemos un claro ejemplo de los dos pensamientos donde pues se da la diferencia entre un gobierno más social, más humano, a un gobierno conservador, a un gobierno capitalista, en donde pues bueno, nos queda más que claro que hoy la situación en la que se encuentran muchos de nuestros adultos de verse en la necesidad de trabajar no es porque todos así lo deseen, no es porque todos quieran sentirse útiles, es porque la necesidad hace que la mayoría de las personas pues tengan que buscar un medio de subsistencia. Lo planteo así. ¿Cuántas veces las personas en edad laboral no nos hemos quejado de cuántos años nos faltan para jubilarnos? ¿Cuántos años nos falta para poder retirarnos? Y no solo eso, ¿cuántas personas no se ven en la necesidad de tener 2 empleos para poder contar con el recurso suficiente para sus hogares? Lo dejo así. Sin embargo, todas estas modificaciones que se han hecho en las constituciones, lejos de generarnos un bienestar
aspirar a una vejez digna, tranquila, como pasa en otros países, de que después de que las personas se jubilan, bueno, con lo que reciben, pues ellos pueden estar viajando, conociendo otros países, disfrutando de su familia, en lo que llega el momento de partir de este mundo. Sin embargo, aquí eso no ha ocurrido. Nuestros legisladores, gracias a los gobiernos conservadores y neoliberales, pues han hecho que vayamos en un retroceso. Y hoy, pues si antes era difícil aspirar a una pensión, a una jubilación, pues ahora se está volviendo aún más complicado, principalmente para las nuevas generaciones. Y como les expliqué en esta transmisión, pues ya ahorita están teniendo empleos a través de contratos temporales, contratos que no les permiten aspirar a una antigüedad, contratos que les hacen todavía más complicado aspirar a una jubilación o a una pensión. A diferencia de esto, nuestro presidente de la República tiene muy claro el panorama de pues, lo que es justicia y que hay recursos suficientes. No tenemos necesidad en nuestro país. Lo que hemos tenido malos gobiernos, saqueadores, que lo que han hecho que incremente la pobreza. Sin embargo, ahora que se encuentra ya al frente de la presidencia de la República, nos demuestra una vez más que es posible. Y como todos sabemos, pues este beneficio lo elevó a rango constitucional para todos los mexicanos. Entonces, todos los adultos arriba de 65 años están disfrutando ya de un apoyo federal. Sin embargo, esto no es suficiente. Y aquí la intención de este análisis es despertar y generar conciencia en cada uno de los mexicanos y de conocer la importancia de elegir muy bien a nuestros legisladores, porque así como han tenido la facultad de quitarle su esencia a la Constitución, que era muy protectora de los derechos de los mexicanos, los han hecho vulnerables, tienen la facultad de volverle a devolver esa esencia, de echar para atrás todas las reformas que nos han afectado y restablecer los derechos como ahí estaban. Esa es la intención de estos análisis. Y bien, pues nos ha demostrado el presidente de la República que cuando se quiere trabajar se puede. Sin embargo, no ha sido nada sencillo para él. Recordemos cómo ha estado actuando la oposición cada vez que nuestro presidente mete una iniciativa en favor de los mexicanos. Entonces, este análisis se los quería compartir y agradecer sinceramente a la persona que me envió los mensajes para que podamos tener un poquito más claro el panorama de lo que es un gobierno humano, social, y de lo que es un gobierno pues neoliberal, capitalista, que lo único que quiere es quitarse todas las responsabilidades que tienen los mexicanos, que piensan que el que quiere tener más debe de trabajar más en lugar de generar justicia. Y pues aquí el video yo espero que los haya permitido esclarecer un poquito más esta situación y pues cualquier duda, comentario, estoy para servirles con mucho gusto. Antes de avanzar un poquito más en este análisis, me voy a permitir leer sus mensajes y dice Daniel Barrera Camargo, buenas noches. Los sindicatos fueron creados para poder apoyar a los trabajadores ante las injusticias, pero desgraciadamente los líderes forman parte de los que buscan no afectar a los dueños con tal de llevarse una buena parte de la ganancia. Así es, Daniel. Hemos visto a través de la historia las luchas de los trabajadores exigiendo mejores condiciones laborales, exigiendo mejores salarios, jornadas justas, y pues gracias a estas luchas, a estas movilizaciones, efectivamente surgen los sindicatos, que desafortunadamente también, como nos ha mostrado la historia, cuando una lucha se gana y las personas interesadas en esta lucha dejan de participar activamente y delegan la responsabilidad a un líder, a una cabeza, pues pasa lo que ha pasado una y otra vez a lo largo de la historia. Terminan los movimientos y se vuelve a correr el riesgo de regresar a lo que se había combatido. En este caso, los sindicatos, pues sí, han sido utilizados por los líderes
para pactar con los jefes, o actualmente se da mucho hasta con el gobierno. Hacen arreglos, hacen acuerdos, beneficios personales de quien está a la cabeza del sindicato a costa de los gremios, y pues se pierde la esencia del sindicato, algo que pues no debiera de ser, ¿no? En realidad debieran de vigilar que se cumplan pues todos los aspectos legales y se respeten los derechos de los trabajadores. Y aquí, pues insisto, la única forma de poder cambiar esto es que los agremiados se involucren más, que conozcan sus estatutos, que cuiden muy bien quién los va a representar, que no dejen de delegarle toda la responsabilidad, que estén al pendiente del trabajo que se están haciendo y presionar. Y si pues representante no cumple con su función, o si en el momento que se detecta que está traicionando al gremio, quitarlo. Esta es la única forma. Sin embargo, pues la mayoría de los trabajadores, pues también, al no conocer sus derechos, al no querer involucrarse, al no querer participar, pues somos en parte responsables de lo que hoy se vive. Y aquí, haciendo un paréntesis, ahora en Quintana Roo, les voy a comentar parte de mi experiencia como agremiada del CENTE. Ustedes saben que soy docente desde hace muchos años y que siempre he pertenecido al sindicato del CENTE. Cuando Enrique Peña Nieto impulsa su reforma educativa, que ya les he explicado que es una reforma que iba en realidad encabezada a deslindarse de la obligación de impartir la educación pública, a dejarle la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas a los padres de familia, a quitarnos nuestros derechos laborales a los agremiados al magisterio, porque ya no íbamos a tener esa certeza de una jubilación con sus famosas evaluaciones para buscar a los maestros idóneos. El sindicato fue uno de los principales traidores al magisterio. En realidad, en ese entonces también había un partido político que se crea con la fuerza magisterial, ustedes recordarán, Nueva Alianza, y que tenía espacios en el Congreso, y que cuando se aprobaban las iniciativas, estaba ahí de levantamanos. Cuando había alguna violación grave hacia los maestros, que ustedes recordarán que hubo un movimiento en todos los estados de la República donde habían marchas, manifestaciones, mítines, plantones, no faltó la represión de ciertos gobiernos en donde hubo maestros, maestras, jóvenes, estudiantes que perdieron la vida injustamente, desalmadamente, y que ni nuestro sindicato ni nuestro partido alzaba la voz. Al contrario, trataron de hacer jornadas engañando a los agremiados, engañando a los compañeros con las falsas beneficios y bondades de la reforma de Enrique Peña Nieto. Pero tiempo al tiempo, no tardó mucho cuando el magisterio se dio cuenta de la realidad y empezaron las movilizaciones. Quintana Roo no estuvo exento de esto. No se puede olvidar lo que ocurrió el 14 de octubre del 2013 aquí en la explanada del ayuntamiento, en tiempos de Paul Carrillo como presidente municipal y de Roberto Borge Angulo, gobernador del estado, en donde, por cierto, nuestra actual presidente municipal estaba como regidora, y sin embargo en ese momento nunca dio una postura a favor del magisterio o recriminando la represión que ahí se dio, porque ustedes deben de saber que el 14 de octubre hubo un plantón pacífico donde se encontraban maestras con sus niños, con sus niñas, compañeras embarazadas a punto de dar a luz, y lo único que se buscaba era una reunión con el presidente municipal, pues para explicarle cuál era la situación de las movilizaciones. Sin embargo, estando ahí, pues a los compañeros se les dijo que esperaran, que el presidente municipal no se encontraba y que no demoraría en llegar a dicha reunión, mientras los compañeros, confiando en las autoridades, esperaban. Bueno, pues la policía llegó, rodeó y desde el techo empezaron a lanzar piedras para justificar la represión,
porque lo primero que declararon es que los maestros habían agredido y pues ellos respondieron. En una represión completamente injusta, en donde pues no tuvieron el sentimiento o el corazón de pensar en los niños o los maestros ya de edad avanzada que allá estaban, o las maestras que estaban esperando bebés, y lanzaron gases lacrimógenos. No se conformaron solo con dispersar el movimiento, sino además hubo una persecución que duró varias horas, a donde compañeros tuvieron que correr a refugiarse al Parque de las Palapas. Algunos corrieron con la fortuna y pues buena suerte de encontrarse con personas amables, empáticas, que les permitieron resguardarse en algunas oficinas o en algunas tiendas que se encontraban sobre la avenida Tulum. Y fue así que algunos pudieron salvarse. Hubo otros compañeros a los que pues no corrieron con esta suerte y los policías los agarraron a montón, y a pesar de que somos docentes, no tuvieron el corazón, y hay videos donde señalan el abuso de autoridad, cómo con macanas les pegaban maestras, y pues no queda ahí, ¿no? Son trasladados en patrullas, llegan a lo que era el Ministerio Público, y ahí continúa la tortura psicológica, los encierran a todos en un lugar y bueno, pasan muchas más situaciones que no debieron de darse. Sin embargo, insisto, el sindicato seguía solamente observando. Ellos tenían un interés, y sabemos que la mayoría de los representantes sindicales que tienen acuerdos con los gobiernos es porque buscan nuevos cargos públicos. Entonces, pues se quedan solo de espectadores, y quien se movilizó y quienes hicieron todo lo posible para rescatar a los compañeros que habían sido detenidos, pues fueron los mismos compañeros del magisterio, con la sociedad que se percató de toda esta injusticia, porque además dentro de los detenidos hubieron inocentes que iban pasando ahora sí que en el lugar y a la hora pues no adecuada, y también fueron remitidos injustamente al Ministerio Público. Entonces se da la organización social, y es bajo esta organización que se logran liberar a los compañeros, y buenas multas, por cierto, porque pusieron en cuantiosas multas, cual si fuéramos delincuentes. Pero insisto, el sindicato se quedó a la expectativa nada más. Pero regresando a la frase que a mí me gusta mucho de que el poder no está en el gobierno, el poder está en el pueblo, cuando llega el momento del proceso electoral, ahí sí, el Partido de los Maestros, Nueva Alianza, aquí sufrió la furia del magisterio y pierde su registro. Adiós, Nueva Alianza. Y bueno, pues han continuado ciertos líderes que están pues buscando acomodarse con los gobiernos. Hoy por hoy les puedo decir que al menos en el CENTE, aquí acabamos de tener un proceso electoral en el que por primera vez se llevó a cabo una elección transparente, se puede decir, porque los maestros tuvieron la oportunidad de emitir sus votos. Antes eran condicionados, había un procedimiento, se los llevaban a la zona hotelera, a un hotel, 3 días cansados para agotar, hagan de cuenta cuál ejercicio del Congreso, y ya tenían a un representante sindical que era el Delfín, del que se iba. En esta ocasión fue un procedimiento pues un tanto diferente, en el cual pues ya tenemos un representante, el que tengo el gusto de conocerle, el profesor Arimael Salas. Estuvimos juntos en la lucha por la defensa de la educación pública, precisamente en el 2013, nos tocó ser parte de la representación de los maestros de aquí de Benito Juárez. Él estaba en el comité de lucha y su servidora en la mesa de negociación, y sé que él está hoy pues a la cabeza del sindicato. Tiene poco tiempo de entrar, y espero y confío, porque una cosa es lo que se ve al momento y otro lo que viene con los acuerdos a nivel nacional, es que él sepa diferenciar esto y que entienda la gran oportunidad que tiene de reivindicar al sindicato, al menos de los maestros. Y quiero darle un voto de confianza. Sin embargo, lo poco que he visto en este tiempo es que pues se lo están comiendo. Y lo digo con mucho respeto. Yo sé que tarde que temprano le va a llegar este video a mi compañero Arimael, porque ahora que hay ya las vísperas para un proceso electoral en el 2024, hemos visto que autoridades federales
diputados, autoridades estatales y municipales, pues han hablado con cierta parte del sindicato del magisterio y convocan a los docentes a sus actos partidistas. Y esto no debiera de ser. El CENTE debe de estar al margen, vigilando las leyes, estudiando, analizando y tener el carácter suficiente de informar a todo el gremio de lo que está ocurriendo para que pueda contar con el respaldo de este y tener la entereza de defender los derechos de los agremiados. No utilizarlos y convocarlos para ir a eventos políticos donde lo están organizando hoy funcionarios públicos y utilizar al gremio para un beneficio personal. Que a la larga sabemos que luego se les ofrecen espacios en regidurías, diputaciones, secretarías, direcciones, y esto no debe de ser. En realidad hay que cambiar la imagen del sindicato. Y compañero Arimael, desde aquí yo sé que alguien te va a decir de este video, espero que no defraudes al magisterio que te dio el voto de confianza, que la gran mayoría de los compañeros te vieron en lucha, en el comité de lucha al frente, y que hoy esperamos, y me incluyo, que sea un cambio en beneficio de los gremios. No más acarreos de docentes para beneficios personales. Yo creo firmemente que puedes hacer más si haces un buen trabajo, si la base se da cuenta de tu congruencia, de que todos estos años de lucha no fueron con un fin personal, sino con un fin social. Vas a tener el respaldo de más compañeros que a que solamente los estés utilizando como lo han hecho los antecesores. Y lo comento porque, bueno, actualmente pues también fui invitada a participar con mis compañeros en educación especial en una planilla. Soy secretaria de en conflictos en mi delegación, en la D primera 31, en donde tengo el firme compromiso de trabajar con nuestro secretario general y con los compañeros y que formamos la planilla para cambiar la imagen del sindicato. Y que bueno, recibimos una invitación ahora que llegó una de las aspirantes a las coordinaciones a nivel nacional por parte de Morena a un evento en donde se nos invitó y se nos pedía que invitáramos a los compañeros, dejando en claro que no era obligación, pero yo sí lo vi mal, porque el sindicato no debe de ser utilizado para este tipo de acciones. Al sindicato nos compete, en este caso, al secretario general Arimael Salas, informarle de todos los aspirantes que están buscando el apoyo, cuál es el trabajo, cuál es el proyecto de trabajo, a todos por igual, y dejar que el gremio decida a dónde va, a dónde no va, a quién apoya o a quién no apoya. Eso es lo correcto, pero principalmente no hacer acuerdos, no comprometerse a nada para poder tener la entereza de defender los derechos de los agremiados. Y bueno, pues esto es lo que ha pasado con los sindicatos. Gracias, Conchita, por tu comentario, y que esto que les he compartido les sirva de ejemplo a otros sindicatos, porque no es exclusivamente del CENTE. Sabemos que existe el sindicato del ayuntamiento, en donde ya hay personas que se están perpetuando, están los sindicatos del IMSS, los sindicatos de los trabajadores camineros, hay muchos sindicatos, pero aquí vuelvo a la frase más importante, el poder lo tiene el pueblo, los agremiados, que debemos de vigilar que nuestros representantes cumplan con su responsabilidad. Gracias, Conchita, te mando un fuerte abrazo. Dice, Perdón, Daniel da contigo el mensaje. Gracias, Daniel, por tu comentario. Te mando un fuerte abrazo. Patricia González López, muy buenas noches, maestra. Muy buenas noches, Pati. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te mando un fuerte abrazo. Anayeli Hernández, hola. Buenas noches, maestra. Gusto saludarle. El gusto es mío, Anayeli. Qué gusto que estés en esta transmisión. Igual te deseo un excelente inicio de mes. Citlali Romero Cáliz, los sindicatos son solo para que se queden con una parte de su sueldo y no para ayudar. Pues en esto han terminado muchos de los sindicatos, Citlali. En realidad, pues son muy contadas las personas que puedo decir que tienen el compromiso de defender a los agremiados. La mayoría está ahí y lo primero que hacen es pactar, se vuelven parte de un sistema
y terminan traicionando y utilizando a sus agremiados. Eso es lo que nos ha mostrado la historia, pero se puede cambiar siempre y cuando los agremiados decidan ya basta y cuidar que los representantes sindicales cumplan con su función. Entonces ahí tendremos una historia diferente. Patricia González López. Desgraciadamente, los líderes de los sindicatos que antes daban hasta su vida por luchar para que los obreros tengan buenas prestaciones y buen salario. Los primeros sindicatos surgen con esa intención. Recordemos que antes de que hubiera quien regulara las leyes, quien vigilara que se respeten los derechos de los trabajadores, estos trabajaban en condiciones pésimas, jornadas de más de 8 horas, salarios que no eran suficientes para una vivienda digna, sin prestaciones, sin servicio médico, pues fue haciendo que la base trabajadora, los obreros, los campesinos, se empezaran a organizar, y fue a través de luchas que costaron muchas vidas que se logró tener gran parte de los derechos que hasta ahora conservamos. Y digo gran parte porque muchos nos los han quitado los legisladores. Sin embargo, insisto, el error que cometemos los mexicanos es que luego de que llevamos a alguien a un lugar donde puede generar los cambios, le damos toda esa responsabilidad y lo dejamos solos. Y eso ha permitido que los sindicatos se corrompan y que los líderes pues solamente terminen utilizando a los agremiados para beneficios personales. Ojalá y esto lo podamos cambiar. La idea de estos pequeños análisis es despertar esa conciencia y devolverle al pueblo la memoria histórica, de darse cuenta que los mexicanos hemos sido luchadores de siempre y que no podemos bajar la guardia. Algo que ocurrió también con nuestro presidente de la República. En el 2018 lo llevamos a ser presidente, pero el pueblo bajó la guardia y que derivó que los partidos políticos impusieran candidatos, no tenga él la mayoría calificada en el Congreso y no pueda hacer todas las reformas que hubiese querido hacer. Terminó limitándose a modificaciones en leyes secundarias que el día de mañana, si recupera la oposición ese poder, pues va a echar abajo todo el trabajo de nuestro presidente. Eso es lo grave de todo esto. Entonces, como pueblo tenemos que informarnos, conocer nuestra historia y organizarnos. No delegar más responsabilidades a una sola persona, ser partícipes. Esto es la democracia participativa. Gracias por tu comentario, Pati. Te mando un fuerte abrazo. Elizabeth López Santos. Linda noche, licenciada. La reflexión que hace sobre este tema en particular menciona puntos importantes como el recordar que la Constitución es la ley máxima, pero la mayoría de los que ahora están en algún cargo importante se han encargado de hacer modificaciones que son todo lo contrario a lo que fueron creados. Así es, Elizabeth. Mira, cuando se trabaja en la Constitución, la primera Constitución, se deja abierta a ser modificada, porque en ese entonces las autoridades estaban conscientes que la situación del país iba a cambiar y que tendrían que hacer modificaciones para ir actualizando, pero se hacía con una visión social, para el beneficio del pueblo. Lo que ocurrió es que pues quienes han estado en el poder no se han preocupado por el pueblo, se han ocupado por ellos mismos con intereses personales y, como bien dices, han metido iniciativas que favorecen a la oligarquía, a los empresarios, a los neoliberales, cuya visión es recuperar el México que estaba antes, un México no informado, no educado, un México con mucha necesidad para poder ser el empleado perfecto, el empleado explotado, el empleado que no tenga leyes que lo protejan, que no pueda manifestarse, que no pueda inconformarse y poder traer nuevamente sus empresas y regresar a ese tipo de México. Si hubiésemos tenido buenos gobiernos, hubiesen cuidado que nada de esto pase, pero nos damos cuenta que sí vamos en un retroceso y pues aquí el neoliberalismo avanzó muchísimo. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí Cancún es el claro y la viva imagen de esto que les acabo de comentar. Sabemos que Cancún pues, es nuevo prácticamente y que si les hablamos de educación, aquí las autoridades lo que menos han querido hacer es comprometerse con traer universidades públicas donde tengamos una variedad de licenciaturas
que se requieren para un equilibrio en el desarrollo de los cancunenses, de los benitojuarenses. Hemos visto que la mayoría de la educación pública está enfocada a hotelería, gastronomía y todo lo que tenga que ver con el sector hotelero. ¿Esto qué genera? Que hayan muchas personas y que haya muy poca demanda laboral. Entonces esta situación pues permite a los empleadores plantearles situaciones laborales no justas y todavía con la mano en la cintura decirle lo tomas o lo dejas porque tengo una larga fila ahí de personas buscando trabajo. Otro ejemplo que tenemos es en cuestión de salud. A pesar de que Quintana Roo es gran captador del Producto Interno Bruto, que aporta cerca del 2%, las divisas de los turistas y demás, ¿cómo está nuestro sistema de salud? ¿Cómo están nuestros hospitales? Les planteo, el ISSSTE apenas cuenta con capacidad para 16 camas. No tiene una unidad de cuidados intensivos neonatales. O sea, ¿cuántos derechohabientes del ISSSTE no hay? Por eso todo el tiempo tienen insuficiencia para atender a las personas, carecen todo el tiempo de medicamentos, de especialistas, de aparatos. Y bueno, tenemos otro tipo de hospitales como son los del IMSS, que se encuentran en la misma situación. Es cierto, podemos decir que aquí hay un hospital de tercer nivel, que es el que está en la 510, pero que nunca ha podido estar a su capacidad porque el presupuesto se pierde en el aire, no están todos los especialistas, no tienen los aparatos para hacer los estudios necesarios, entonces no está cumpliendo como debe de ser y pues no hay médicos, no hay enfermeras, pero ¿qué pasaría si aquí tuviésemos una universidad pública donde puedan egresar médicos, enfermeras, especialistas para el sector salud? No estarían los hospitales carentes de ello. Y bien, les puedo poner muchos más ejemplos, pero aquí la prueba es que a los gobiernos nunca les ha preocupado la diversidad, nunca les ha preocupado promover actividades incluso de autosustento para las personas, que pueda ser en equilibrio y que, bueno, ya la mano de obra de los trabajadores pues se valorice como debe de ser. Entonces, lo que bien dices, nuestros legisladores nunca se han preocupado por el bienestar del pueblo, solamente han ocupado esos espacios para beneficios personales y nos entregan al mejor postor. Yo les decía, hay un video que me gusta mucho. ¿Lo tenemos a mano o no? Todavía. El del análisis, bueno, eso se los voy a compartir. Estamos viendo cómo descargarlo. Donde dice que pues son falsos políticos quienes ocupan un cargo de estos, porque cuando se trata de cuidar los intereses de los empresarios, de los oligarcas, de los que tienen el dinero, pues las iniciativas las meten en 3 días y al cuarto día ya la están aprobando. Pero cuando se trata de una iniciativa que beneficie al pueblo, se tardan 3 años y todavía pasan 7 para que los aprueben. Y les he puesto un ejemplo, ¿no? La reforma que está en la congeladora a nivel federal, donde se busca hacer obligatorio los 2 días de descanso y reducir las jornadas laborales, pues la pasaron a la congeladora. Y esa es la situación. Hemos tenido legisladores que cuiden al pueblo. Y bueno, nos vamos a dar cuenta en este proceso electoral que muchos de los servidores públicos, ya sea del municipio, del estado, del Congreso local, del Congreso federal, de la senaduría, pues no se preocupan por el pueblo, porque ya los vamos a ver metiendo licencias para poder ir a buscar otro cargo público. Y esto nos demuestra que no tienen un compromiso real con el pueblo. Aquel que verdaderamente está comprometido con el pueblo debería iniciar un periodo administrativo y culminarlo. Y una vez que éste lo culmine, el pueblo decidirá en base a sus resultados en su trabajo si le da la oportunidad o no de ir por otro cargo público. Pero pues la mayoría de los servidores públicos no tienen esa visión, solamente piensan en sí mismos y ya los veremos. No oigan cuando se los digo que muchos que están en el municipio, que están en el gobierno del estado, que están en el Congreso local, que están en las diputaciones federales o que están en la senaduría, van a empezar a meter sus licencias para ocupar otro cargo público. Gracias por tu comentario, Elizabeth. Qué gusto leer siempre tus mensajes muy acertados, muy oportunos. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo. Conchita Carrillo dice, buenas noches. Muchos líderes sindicales solo están por obtener un cargo con ingresos seguros porque para ver por sus agremiados simplemente nunca los encuentras.
están de viajes o en juntas, pero jamás faltan a las votaciones para ser elegidos a un nuevo cargo. Pues esto es lo que se han convertido la mayoría de nuestros sindicatos. Los líderes que han estado no tienen ese compromiso social para poder ocupar este cargo. Yo creo que lo más importante es que debiera llegar alguien con principios, con valores, con ética, con un deseo sincero de velar por el derecho de los trabajadores. Y yo creo que ahora es momento de que nosotros empecemos a evaluarlos, no solo por su carisma, porque hable bonito, sino qué tanto conoce de nuestras leyes, de nuestros derechos y qué tanto está dispuesto a defenderlos. Yo creo que esa es una buena opción para elegir mejores representantes sindicales. Y bueno, pues prácticamente estos son todos los mensajes el día de hoy. Quiero agradecerles que me estén acompañando. Mañana les voy a abordar un punto mucho más sensible. Lo pensaba abordar hoy, pero ya no quiero alargarme mucho de algo que se está dando y que creo que ustedes son los mejores que deben de enterarse de esto que está ocurriendo. Mañana les comparto, tengo un tema importante para ustedes, les estaré compartiendo el desarrollo de este. Ya me despido por hoy, no sin antes desearles, como siempre, que tengan una excelente noche, agradecerles su compañía, su presencia, sus mensajes que me ayudan a compartir estas transmisiones e invitarles a ver las repeticiones en YouTube, en la página de Revolución de Conciencias en Cancún, y para aquellas personas que nos ven en YouTube, pues invitarles a vernos también en Facebook, en las transmisiones en vivo, en la página Maricruz Carrillo Orozco. Por hoy me despido de ustedes, deseándoles que tengan una excelente noche y un feliz descanso. Nos vemos mañanita. Unidas contra el imperialismo.